Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 790 La apertura del destino XT. Asa todavía estaba escuchando. El sistema de la corriente madre era de hecho el sistema central de las formas de vida elementales. Sin embargo, la vasta corriente madre que recorría todo el universo y conectaba innumerables galaxias era solo la forma definitiva de civilización. Incluso ahora, habían completado el conjunto de luces de llama Jos de todo el sistema solar y el arma divina de su raza, el espejo de la corriente madre, que era capaz de disparar rayos de luz a través de todo el espacio vacío. Sin embargo, todavía era un pequeño retoño verde que acababa de brotar. Este árbol estaba creciendo muy lentamente. Había que saber que la velocidad de la luz, para el universo, todavía era demasiado pequeña y lenta. Las galaxias del universo a menudo se medían en miles de años luz. ¿Y qué eran los años luz? La luz voló en línea recta a lo largo de un año de distancia. Incluso si la ley de la distorsión creciera más rápido que la luz, aún se necesitarían incontables años luz para crecer desde una plántula hasta un retoño. Llegaron a otro sistema solar. Wala. Yuan Qinghua le mostró otro mapa y señaló una dirección. Un gran árbol del universo que crece hacia afuera en unidades de años luz. Su edad de árbol crece con el tiempo, como luz, era naturalmente mucho más lento que un salto espacial directo, pero era un puente eterno que conectaba innumerables afluentes. Este es un canal inimaginablemente estable y de bajo costo para saltos espaciales. Es una gran idea. Asa no pudo evitar mostrar su enamoramiento por este hermoso árbol gigante del universo. Creció a una velocidad más rápida que la luz, brotando y creciendo constantemente. Era un antiguo árbol de milagros en el universo que muchas formas de vida trascendentes ni siquiera podían imaginar. Un milagro legendario vasto y magnífico. En el futuro, este árbol gigante del universo, tarde o temprano, producirá varias civilizaciones universales con él como nodo. Formaría un verdadero sistema extraordinario del universo madre, e innumerables civilizaciones lo tratarían como a su propia madre. Ese era el verdadero tamaño. Muy bien. Permitiré este proyecto. Al mismo tiempo, dijo Asa, He-Shan, también he permitido que se popularice tu sistema de inmortalidad. Como fuente de la corriente madre, cooperarás con las almas verdaderas eternas y los grandes ocupantes de la luna para estudiar y proteger el árbol de la corriente madre del universo. Será una reacción química maravillosa y perfecta. Después de un momento de discusión, se aprobaron ambas decisiones importantes. Ambos bandos se habían retirado por completo, dejando solo al dios Sol Asa en su trono, descansando con los ojos cerrados. ¿Un linaje eterno? Según sus especulaciones, este antiguo, grande y supremo linaje vino de la única encarnación de la verdad en el universo, el dios de la creación. Algunas de sus razas obtuvieron este gen, pero perdieron la característica perfecta y quedaron incompletas. Solo podían despertarse la mitad del tiempo y dormir la otra mitad. Y esto es solo porque la sangre de esa raza es rica. Si otras razas recibieran este linaje de esta raza eterna, su concentración sanguínea disminuiría y su tiempo de sueño se extendería. Por lo tanto, fueron clasificados como razas de sangre de primera y segunda generación respectivamente. Para cada nivel, el tiempo de sueño aumentará en un nivel. La primera generación fue de 5 a 5. La segunda generación era de 4 a 6. La quinta generación fue del 1 al 9. Al final están los últimos sangrientos de quinta generación. En realidad, duermen el 90% del tiempo y se despiertan el 10% del tiempo. ¿De qué servía tal inmortalidad? Tiene un defecto tan grande que puede morir en cualquier momento. Asa respiró hondo. Lo que obtuvo fue el tiempo de sueño de los vampiros de segunda generación, 4 a 6. Sin embargo, ya era el linaje más alto. He-Shan no se lo ocultó. El propio He-Shan también era un sangriento de segunda generación, la verdadera primera generación, la fuente de sangre pura para todo el planeta de 9 regiones. De hecho, era el joven que estaba a su lado, Lily, quien era el verdadero antepasado de los zombies. No era un personaje sencillo. Sin embargo, no había muchos de esos verdaderos ancestros de primera generación que pudieran crear descendientes de segunda generación. Tuvieron que pagar un precio enorme y perjudicar su cultivo. Cuanto más fuertes eran, menos dispuestos estaban a difundir su línea de sangre sin ningún motivo y dársela a personas no relacionadas. Al final, definitivamente conducirá a un resultado. ¿El linaje eterno se diluye constantemente?
Anuncios de Put Future. La gente perseguía locamente líneas de sangre superiores, pero con las líneas de sangre superiores de la generación anterior, eran asesinadas constantemente, caían en un sueño profundo y morían en varios accidentes. Su línea de sangre no pudo continuar y su sangre pura se diluyó inevitablemente. A menos que pudieran encontrar el misterioso planeta de la primera generación, el hogar del verdadero patriarca de la raza de sangre, el misterioso planeta de origen, es el enorme tesoro de los sangre pura. Por supuesto, si hay un experto fuerte, podría estudiar su propia línea de sangre y podría acercarse a la sangre pura más adelante. Son 5 menos 5, pero eso definitivamente llevaría incontables años. Es realmente difícil estudiar el linaje en esta área. Después de reflexionar un rato, decidió fusionarlo con la medicina genética que había dejado a su lado. Informar a los líderes de los elementos principales que para el futuro de nuestra raza, estoy a punto de caer en un sueño profundo. Diles que mantengan el gobierno de mi sueño profundo, no tienes permitido convertirte en un dios, y no tienes permitido interferir con ninguna otra civilización, guerra o desarrollo. ¿Sí? Una voz masculina profunda vino desde la sombra. Pasaron otros 100 años. Asa cayó en un sueño profundo, mientras las poderosas bestias elementales continuaban siguiendo sus palabras y manteniendo el orden del mundo en los puentes universales de los planetas principales. Al mismo tiempo se construyó oficialmente el mapa estelar del Sol. Los emperadores celestiales no tenían esperanzas de convertirse en dioses y comenzaron a ascender al gran reino de los santos. Además, comenzaron a luchar por la sangre de la inmortalidad. Sin embargo, al final, la mayoría de ellos eran sangre pura de tercera y cuarta generación. El largo período de sueño les había hecho formar sus propios grupos y alianzas, convirtiéndose en protectores del Dao de cada uno. Muchas personas dependían unas de otras en la vida o en la muerte. Durante este período, la diferencia en el linaje de los inmortales se hizo cada vez más obvia. Cuanto más bajo fuera el nivel de la línea de sangre, más corto sería el tiempo de despertar. Esto daría como resultado que la velocidad de cultivo de uno fuera más lenta que la de otros. A largo plazo, la brecha sería inimaginable. Al mismo tiempo, se desarrolló por completo el método de cultivo de quemar vida. Cuando despertara, quemaría su vida para acelerar su cultivo y obtener una base de cultivo más alta. Luego, con esta aceleración, naturalmente pronto caería en un sueño profundo. A través de una latencia frecuente y rápida, se podría aumentar rápidamente su cultivo. Sin embargo, este método obviamente tenía una debilidad fatal. Era imposible protegerse contra la malicia externa, lo cual era muy importante para la capacidad de un protector de Dao. La era determinará el destino de los fuertes. En este día, He-Shan ascendió una vez más al trono del soberano supremo de las 9 prefecturas, convirtiéndose en el gran santo con la destreza de batalla más exagerada y restableció el gran imperio Shan. Los tiempos determinan quién es el señor supremo. Los tiempos crean héroes. En la antigua era del dios Sol, eran los protagonistas del mundo. Sus enormes cuerpos gobernaban la galaxia y eran invencibles entre los del mismo nivel. Estaban destinados a gobernar el mundo. Durante la era de la dinastía vampírica, el dios Sol, Asa, estaba en un sueño profundo. Yo era el que tenía el linaje más alto. Comencé a cultivar el linaje vampírico y todos ustedes se vieron obligados a ingresar a mi era. Esta es mi era. La gran dinastía Shan se extendió por toda la prefectura central, y He-Shan rápidamente se convirtió en el emperador de la prefectura central. Su descendiente, Hyuxian, fue obligado a ingresar en el palacio y solo pudo someterse a la dinastía. Esta era la tendencia general. No pudo resistir más y se convirtió en rey vasallo, enviado a la frontera para retirarse. Después de eso, He-Shan luchó solo contra un país y atravesó las 9 prefecturas y 8 países solo. Incluso después de que innumerables expertos de varios reinos trabajaron juntos, todavía no eran rival para ellos. Al final, incluso cuando usaron el espejo solar, fueron completamente incapaces de golpearlos y un reino fue rápidamente destruido. ¿Un hombre contra un país? Esta fuerza de combate exagerada es difícil de imaginar. Solo el enorme cuerpo de Asa podría provocar tal presión. No, según las antiguas bestias divinas, este tipo de fuerza de combate está cerca del gran reino santo. También es porque cortamos nuestro propio sistema de cultivo para que él pudiera aprovecharse de nosotros. Ambos nos cultivamos en el budismo y el taoísmo, pero para cultivar nuestro linaje zombie, cortamos nuestro propio sistema de cultivo budista. Solo cuando el linaje zombie alcanza el nivel de emperador celestial puede ser reintegrado.
Sin embargo, es precisamente cortando la mitad del cultivo que uno solo puede perder con la fuerza de combate. Cultivador de Dao. Todas las tribus de los continentes quedaron conmocionadas. El antiguo He-Shan se había recuperado y gobernado el mundo. Ya era imparable e incluso estaba a punto de reclamar el título de emperador de este planeta. Fue un plan aterrador. Era un esquema abierto contra Asa. También era un plan abierto contra ellos. Sin embargo, no tuvieron más remedio que caer en la trampa y entrar en la nueva era que él había creado. Hace tantos años, el He-Shan de la era inmemorial del Estado Medio, el legendario emperador, finalmente llegó. Anuncios de Put Future. Este es un hombre aterrador. Ha estado escondido en la oscuridad todo este tiempo y no emitió ningún sonido. Solo hizo un movimiento hoy y ya es trascendental. En la era del dios del sol, la formación de este señor supremo fue el resultado del destino, y los tiempos crearon héroes. Luego, en su dinastía Chupasangre, él fue el héroe que creó los tiempos. Conspiró para poner a Asa a dormir y arrastró a toda la galaxia a su era de chupasangres. Él es el rey de esta nueva era. Fue un año más. He-Shan empujó la luna. Todos los enanos del planeta Yoe quedaron impactados. ¿Por qué? Fue como la unificación de la raza elemental gigante, y luego la unificación de la raza gigante. ¿No existe una era de la gente de la luna para nosotros? Es como la carrera con la regla de mayor tamaño corporal, y luego la carrera con la segunda regla de tamaño corporal más grande. ¿No hay tiempo para nosotros? ¡No! Nuestro potencial es en realidad más fuerte que el de ellos, pero hemos sido reprimidos. Nuestra raza debería haber sido la más rápida en llegar al reino de Dios, pero hemos sido reprimidos. Esto nos hace demasiado débiles en el mismo reino. Nuestra ventaja no reside en esto. Muchos de los ancianos estaban llorando. Su rey también fue un poderoso señor de una generación. Su inteligencia y sabiduría no eran inferiores a las de los reyes de los dos clanes, Asa y He-Shan, pero no emitió ningún sonido. De hecho, los otros clanes ni siquiera sabían el nombre de su rey. Esta fue una gran humillación. Al final, todavía estaban gobernados. Un gran emperador incomparable de esa época había dominado por completo todo el sistema fluvial. Fue conocido en la historia como Ousan. He-Shan ascendió al trono del emperador y el rey Li se sentó a continuación. Los dos miraron hacia abajo y anunciaron al mismo tiempo que las estatuas del dios de la luna He estaban por todo el planeta. Esto fue en preparación para el diagrama del sistema solar que estaba a punto de completarse y la enorme cantidad de incienso y fe. Después de todo, con el incienso había que creer en él para poder reunir la fuerza de voluntad. ¿Pero en quién deberían creer? Naturalmente, era el dios de la luna He. Al mismo tiempo, todo el árbol del universo también era conocido como el árbol de la luna. Este símbolo en forma de árbol encajaba perfectamente con sus túnicas lunares y el símbolo del gran imperio Shan. Ciudad de Ping. En la plaza había estatuas del dios de la luna He. El dios de la luna He era un joven misterioso y digno, y detrás de él había una hermosa y conocedora Mon Maid. Aunque el sistema fluvial de Jos Flames todavía estaba en construcción, ya había comenzado a adorar y se estaba formando un hábito de antemano. En una mansión, un anciano de pelo blanco estaba bebiendo té, seguido por una anciana que servía té y agua. Hermano, ¿estás bebiendo té otra vez? Afuera del patio, una hermosa mujer de mediana edad detuvo su motocicleta y se quitó el casco. Sí. Shuzi escuchó los saludos de su vecino, que se habían repetido durante décadas, y respondió con una sonrisa. ¿Vas a practicar y correr largas distancias otra vez? El estudiante de aquel entonces se había convertido en un hombre de mediana edad. Así es. Solo cultivándose seriamente uno puede convertirse en una persona fuerte. La voz de la mujer de mediana edad gradualmente se hizo más baja, como si se quedara sin aliento. Shuzi se rió y dijo. ¿Sigues pensando en una forma de obtener un linaje de tercera generación? No es fácil ser un plebeyo. Sí, lo soy. Respiró hondo, se puso el casco y se alejó en su motocicleta. La raza vampírica prevaleció, mientras que los cultivadores budistas naturalmente declinaron. A pesar de que habían alcanzado la séptima etapa del reino Amba y podían ignorar el cultivo budista, o incluso cultivarse en ambos, ¿cuántos emperadores celestiales de la séptima etapa había? Los cultivadores budistas seguían siendo el enemigo de la raza zombie ordinaria. Toda la raza no se cultivaba y era incompatible, por lo que naturalmente declinaron. Al mismo tiempo, como civiles comunes, originalmente eran genios budistas recomendados por las universidades. Ahora que los tiempos habían cambiado, era natural que decayeran. Incluso si quisieran cambiar su cultivo, no podrían encontrar a nadie que patrocinara zombies de sangre pura de alto nivel.
Esta es la marea de la vasta era. Ha beneficiado a un grupo de personas, pero también cambió el destino de un grupo de personas, haciéndolos esconderse en el abismo. Shuzi continuó bebiendo su té con calma. Antes de deducir el entorno limitado de esta civilización, no me lo esperaba. Ingenuamente pensé que las hormigas tenían una ventaja absoluta, pero no esperaba que se desarrollara así. Sin embargo, si lo piensas detenidamente, es inevitable. El potencial no significa que uno pueda gobernar la era. Hay varios factores. ¿Qué es el destino? Este es el destino. Shuzi miró al joven ama de llaves que estaba a su lado y sonrió levemente. Al igual que tú, que estás a punto de ser afectado por el destino, me sigues desde hace muchos años. Ahora estás conmigo, adorado por todos los seres vivos. Cuando una persona alcanza el Dao, sus gallinas y sus perros se elevarán a los cielos. 791 El milagro, desciende. El incienso fue una ganancia terriblemente enorme para casi todos los expertos. Aunque la mayoría de las llamas de Jos se usaron en el artefacto divino de las leyes. El espejo de la corriente madre, que era una ley universal que podía distorsionar la velocidad de la luz, algunas de ellas aún estarían reunidas sobre él y el ama de llaves. Esta era la llama Jos de un sistema solar. Era tan grande que no había necesidad de describirlo. Es solo que el incienso es la fuente de energía con la que otras personas sueñan. Es un canal estable para que esos dioses deseen convertirse en Dios. Para mí, no importa. Los ojos de Shuzi estaban tranquilos. Esto se debía a que el incienso era energía y, naturalmente, la energía tenía que usarse para el cultivo. Y era demasiado vago para dedicar este tiempo a la cultivación. Esto se debió a que había una mejor opción. No era necesario convertir la energía que los Zergs devolvieron después de su muerte. Podrían ser absorbidos directamente. Entonces, hasta el día de hoy, Shuzi ni siquiera había tenido una sola práctica formal o el proceso de acumulación de energía para la conversión. Ahora que le habían entregado la energía, ¿iba a dejarlo practicar? Todavía no tenía ningún pensamiento. Shuzi sacudió la cabeza ligeramente, con los ojos llenos de una mirada práctica. No necesito mis ofrendas de incienso. Incluso puedo dárselos a esta joven ama de llaves. Esta joven ama de llaves originalmente era solo una IA mecánica de limpieza, pero el incienso estaba condensado en su cuerpo. Cuando se complete la formación de incienso del sistema fluvial, ella debería poder obtener sabiduría y tener su propia conciencia. Respecto a esto, sintió que era natural. Que así fuera si ella estuviera iluminada. Naturalmente, era bueno tener la posibilidad de convertirse en un experto. A lo sumo, podría crear otro mayordomo ahí y ponerlo en el huerto para hacer las tareas del hogar. Sin embargo, como persona que ha adquirido sabiduría a través del incienso, la impresión que le ha dado es que es la sirvienta del dios de la luna Ji, lo que significa que es la sirvienta del dios de la luna Ji en este mundo. Shuzi murmuró para sí mismo por un momento y lo pensó seriamente por un momento. Hizo que la ama de llaves se acostara, abrió su cuerpo y la modificó para que tuviera su verdadero potencial gracias a una IA mecánica de ama de llaves. Dado que ese es el caso, probablemente tendré que abandonar las células de toda la raza. Después de todo, ese es el sistema de Caroline. Dado que este sistema estelar es una civilización elemental, debería integrarse con los genes de la raza elemental. Afortunadamente, ya tengo algo de experiencia en la creación de los 4 elementos. Las 4 razas de antes eran formas de vida elementales que aumentaron los genes del pulpo. Ahora, esta joven ama de llaves podría intentar usar una vida elemental y un gen central mágico. El cuerpo principal del corazón elemental fue cambiado a un núcleo mágico. Probablemente este no era el corazón del elemento, ¿verdad? ¿Es el cerebro elemental? Esta también es una enorme criatura de energía elemental. Está en consonancia con los tiempos. Después de todo, las criaturas de carne y hueso no pueden usar el pasaje elemental ahora. Shuzi inició la transformación. No, si la fusión de los núcleos mágicos no es lo suficientemente perfecta, ¿por qué no usamos la botella del mundo, el universo en el cerebro, que es un núcleo mágico avanzado? Este núcleo mágico puede almacenar energía. Espera, ya que puede almacenar energía, ¿por qué no lo hacemos similar al arte misterioso de las 9 revoluciones? Esta criatura elemental puede contener su energía normalmente, revelando su carne y corazón elementales. Este corazón tiene la forma de un humano y, cuando sea necesario, se volverá enorme, similar al cuerpo real de Pangu. Y no es la carne la que se expande, sino la energía. Este tipo de criatura elemental grande no es mala, parece ser más conveniente que esos tipos grandes e hinchados. Movió el dedo y toda la sala se convirtió en un laboratorio.
Aparecieron innumerables circuitos y apareció una placa de Petri. El tiempo pasaba día a día y toda la era iba cambiando. Los días que pasó en la vida fueron bastante tranquilos. Le había llevado entre 70 y 80 años modificar las criaturas de 4 elementos en aquel entonces. Ahora, solo le había llevado 11 años modificarlos. Es una lástima que sea una criatura que recoge incienso y se le superpone la impresión pasada de moda de todos los seres vivos, pero todavía le falta un rastro de espiritualidad. La debilidad de las criaturas de la llama de Jos era que no tenían suficiente talento para crear nuevo camino. Con solo un poder de combate físico exagerado, no podrían crear nueva era. ¿Cómo puedo compensarlo? Shuzi frunció el ceño. Durante este período de tiempo, la formación del sistema de ríos espejo descendente del Sol estaba a punto de establecerse. Otro día, afuera del barrio de la villa, pasó una anciana en motocicleta. La edad había dejado muchas arrugas. Se quitó el casco y preguntó, ¿estás bebiendo té otra vez? Sí. Shuzi todavía estaba molesto por la sirvienta cuando de repente pensó en algo. Le sonrió a la anciana y le dijo, ¿todavía estás tratando de encontrar el linaje? La mujer guardó silencio por un momento. Ya no miró. Es solo que todavía estoy haciendo ejercicio. Los cultivadores budistas fueron los más longevos. Sin embargo, ahora que los cultivadores budistas habían declinado, las grutas cielos y las tierras benditas no estaban abiertas para ella y no había energía de cultivo. La única razón por la que pudo vivir hasta ahora fue que había confiado en su nivel 5 de cultivo anterior. No era que no pudiera encontrar zombis de bajo nivel o linajes de clanes de sangre, simplemente no podía aceptarlo. Él no estaba muy dispuesto. Los zombis de cuarta y quinta generación durmieron demasiado tiempo, casi sin diferencia con estar muertos. Shuzi la miró fijamente y de repente se echó a reír. Hiji, has trabajado muy duro toda tu vida. ¿Quieres entrar y tomar asiento? El apellido Ji era el apellido Wang, y también era un apellido común. Eran básicamente descendientes de la corte real de la familia Ji, pero su línea de sangre era escasa y no se diferenciaban de los plebeyos. Anuncios de Put Future. La mujer quedó atónita. Ella pensó por un momento, luego cruzó la puerta y entró. Shuzi todavía estaba bebiendo su té y le entregó una taza de té. Hiji tomó un sorbo sin dudarlo. No pudo evitar parecer ebria de admiración. Contenía una enorme cantidad de energía que excedía con creces los paraísos celestiales, y también tenía una gentileza indescriptible. ¿Qué té es este? Era como si el dios del sol me estuviera abrazando. Los zombis comunes y corrientes no pueden beber esto. Shuzi simplemente se rió y dijo, ¿sabes? Mi familia tiene un negocio y este es un artículo de lujo que obtuve del extranjero en las 9 provincias. ¿Sigues estudiando budismo? Sí, lo soy. El anciano asintió y empezó a charlar sobre su vida diaria. Aunque mi cultivo no ha mejorado, la precisión de mi aplicación ha mejorado. He estado publicando un artículo recientemente. Aunque el budismo ha decaído, he desarrollado algunas técnicas nuevas para ayudarnos a los cultivadores en declive a ganarnos la vida. Shuzi guardó silencio por un momento. Debes saber que tu actitud de cultivo no es sobresaliente. Dado que los tiempos te han abandonado, es mejor que disfrutes de tu vida diaria. No tiene sentido sufrir. Aunque el cultivo budista realmente había disminuido, era solo para la mayoría de los estudiantes de cultivo budista. Los verdaderos genios aún tenían que sufrir una transformación con la ayuda del país. Aunque el costo fue enorme y tuvieron que cortar todos sus meridianos budistas y cultivarse nuevamente, después de llegar al 7º nivel del emperador celestial, aún podían recuperar sus meridianos budistas y continuar siendo genios. La razón por la que Iji no recibió ninguna ayuda fue porque no tenía suficiente talento. Después de todo, había menos de 50 personas que podían recibir ayuda. También me lo has aconsejado antes, Hiji suspiró y sonrió amargamente. Pero no estoy dispuesto. Sé que mi aptitud es de primera a nivel local, pero a todo el continente, el país no quiere apostar por mí. Los tiempos eran crueles. Sin suficiente talento era imposible ir contracorriente. Shuzi luego señaló a la sirvienta que estaba a su lado y dijo seriamente, mi sirvienta Wumin ya sufre de demencia. ¿Puedes enseñarle cómo cultivar al Buda? Hiji quedó atónito. Está bien. Después de ese día, la anciana de pelo blanco cambió su entrenamiento diario para enseñarle a otro anciano la cultivación. Incluso lo trajo a casa después de enseñarle durante unos meses. Pasó otro medio año. El rostro de Hiji estaba lleno de sorpresa. Mientras enseñaba, pensó para sí misma, el talento de la hermana Wumin es demasiado exagerado.
Aunque su cerebro no es muy bueno, todavía le gusta traerme té y agua. Incluso me preguntó si tenía una excavadora y quería limpiar mi jardín. Creo que, aunque tiene demencia, sus instintos como ama de llaves están grabados en sus huesos. Sin embargo, su talento sigue siendo terriblemente fuerte. Fue un año más. Gigi estaba completamente sorprendido. Nivel 3. Y esto es con la condición de que me traiga té y agua todos los días. Solo tomó un año alcanzar el tercer nivel. Y eso es a una edad tan avanzada, perdiendo el período de cultivo dorado. Miró al anciano, cuyo cabello blanco se estaba volviendo rápidamente más joven. No pudo evitar correr hacia Shuzi y decirle, ¿puedo llevar a mi hermana a una universidad cercana para hacer un examen? Allí hay equipos de examen oficiales. Seguir. Shuzi se frotó las sienes y no se negó. Auge. Gigi, la anciana, agarró la mano de la doncella, se subió a la motocicleta y se fue. Pasó otro año. La noticia de su avance hasta el cuarto nivel se extendió como la pólvora en el área cercana. Incluso los periódicos locales informaron sobre ello. La reputación de un genio incomparable se difundió en secreto. ¿Por qué se dice que la hermana mayor no tiene nombre? Gigi preguntó de nuevo. Shuzi quedó desconcertado por un momento antes de responder casualmente. No tengo nombre porque soy un sirviente que compré. ¿Por qué no me das un nombre? Él lo compró. ¿Su actitud es tan exagerada hasta este punto? El corazón de Gigi brilló de incredulidad. Sabía que las familias ricas vendían a sus jóvenes como sirvientas. Este fue un golpe de gran suerte. Sacudió la cabeza y dijo, no tengo derecho a nombrarlo. Gigi parecía haber puesto todas sus esperanzas en la sirvienta, constantemente enseñando, investigando, examinando su cuerpo, cultivándose y observándola paso a paso hacia la juventud. Al final, con un gran avance en su cultivo, se transformó en una hermosa joven. Gigi estaba envejeciendo cada vez más, así que la trajo con él. Incluso hubo personas que empezaron a perseguir a las sirvientas. ¿No dijiste que era amor verdadero cuando era mayor? Ahora que se había abierto paso, era joven y tenía un alto nivel de cultivo, pero ya se estaba enamorando a primera vista. Entonces, ¿por qué no persiguen a esta anciana en lugar de enamorarse a primera vista? Gigi se paró frente a todos y continuó concentrándose en sus estudios. Dedicó el resto de su vida y sus esperanzas de pasar al siguiente nivel a la sirvienta. Era como si la estuviera tratando como a otro él. Sin embargo, mientras continuaba enseñando, Gigi también descubrió un problema. Su capacidad de aprendizaje y actitud de cultivo son asombrosas, pero no es nada innovador. He reflexionado sobre los primeros 5 reinos durante toda mi vida. Puedo enseñarles y tengo mi propia experiencia, pero ¿qué pasa con el futuro? Después de eso, aquellos en el 6.º paso que solo dependen de los libros se convertirán en verdaderos ratones de biblioteca. Se mordió los labios y mordió la bala para empezar a aprender el 6.º rango. Ella le enseñó los resultados de su investigación. Pasaron otros 3 años. La doncella sin nombre había llegado al 6.º escalón. Fue a jugar un torneo interuniversitario y, tras perder algunos partidos, consiguió el tercer puesto. Gigi estaba encantado. Como era de esperar, el método que creé es muy bueno y derroté con éxito a mi oponente. Sin embargo, todavía falta la velocidad de cultivo aquí, lo estudiaré detenidamente la próxima vez. Ella constantemente lo resumía y se consideraba a sí misma como una persona sin nombre en el ring, derramando por completo el agravio de su vida por no poder alcanzar su talento sobre ella. Anuncios de Put Future. Su reputación se había extendido por media provincia. Genio, es simplemente un genio. En menos de 10 años, ya estaba en 6.º grado. Este tipo de talento ya ha superado a Ji-Shan, que estaba en medio de la teletransportación. No solo eso, sino que es un hombre mayor. Ya se perdió el período dorado de la cultivación. Quizás el futuro sea la era de esta chica sin nombre. Es solo un truco publicitario. Este tipo de cosas no pueden suceder. XT. Algunas de las mejores universidades habían venido. Aunque no pensaban que uno pudiera cultivar 6 reinos en 10 años, aún así descubrieron que el talento de uno desafiaba el cielo y ofrecían una recompensa que era difícil de rechazar. También sugirieron fuertemente que uno debería cambiar su cultivo. Después de todo, el cultivo del budismo ya no era una tendencia generalizada. Gigi estaba completamente nervioso. ¿Qué hacemos? Le preguntó a Shuzi. Te dejaré a la persona a ti, haz lo que quieras. Dijo Shuzi. Gigi apretó los dientes. ¿No tienes miedo de que venda a mi hermana? Como desees. A Shuzi no le importó.
Seguía mirando el foro en su teléfono y observando en secreto a los jugadores. En el futuro, no tendrás que traerla de regreso a mi casa. Ella es una de tu gente. Le pediré que me ayude a conseguir el gen de la longevidad. No quiero morir todavía. Soy una persona tan descarada. Hiji gritó aturdido. Shuzi la ignoró. Tú decides. Gracias. Hiji de repente se atragantó y comenzó a sollozar sin motivo. Ella estaba llorando fuerte. Naturalmente, había adivinado lo que había sucedido. La familia rica que había saludado desde que era joven no era sencilla. Rechazaré cualquier invitación y llevaré a la hermana Wumin para que yo mismo se convierta en una experta. Entonces obtendré el linaje de la longevidad. Como experto, naturalmente le resultó fácil obtener un linaje de alto nivel. Quiero convertirme en el protector Dao de la hermana Wumin. Ella gritó. Ahora, todos estaban en parejas, avanzando juntos en el camino de la cultivación. Incluso Hishan era igual. Después de todo, después de dormirse profundamente, necesitaba que alguien lo protegiera. Para convertirse en la protectora del Dao de una persona tan talentosa, ella naturalmente tenía sus propios deseos y ambiciones egoístas. Podría hacerla levantarse. Gracias. De repente se arrodilló frente a la puerta e hizo una fuerte reverencia. Luego, ella se dio la vuelta y se escapó. ¿Una nueva era? Shuzi miró hacia el cielo, sin conocer sus pensamientos. El cielo cambió dramáticamente con un fuerte estruendo. Era como si algo en el mundo hubiera cambiado. Hiji, que acababa de acelerar en su motocicleta, de repente giró la cabeza para mirar la pantalla grande en la carretera. Hoy. Después de más de 200 años de construcción, el mapa estelar del sistema fluvial ha quedado completamente establecido. Por favor, hagamos nuestra primera oración más sincera al antiguo dios de la luna, Ji. La misma galaxia, diferentes planetas y la misma fe. Detrás del anfitrión había una enorme estatua de la diosa de la luna, y al lado de la estatua había una doncella. ¿Una nueva era? Hiji también respiró hondo y miró la pantalla grande mientras continuaba conduciendo su motocicleta por la carretera. Sin embargo, de repente sintió que algo le había sucedido a su hermana sin nombre detrás de ella. Auge. De repente giró la cabeza para mirar. Alabanza santo canto. El canto divino era como los murmullos y cantos de innumerables seres, avanzando como una marea, sin límites e ilimitados. La hermana sin nombre detrás de él parecía haberse convertido en un dios bajo la bendición de todos los seres vivos. Estaba cubierta con una túnica ilusoria de laurel lunar y tenía una horquilla de fénix en la cabeza. Parecía sagrada y su piel blanca como la nieve brillaba con un deslumbrante halo sagrado. Parecía como si los dioses antiguos estuvieran siendo coronados. Auge. Una energía infinita brotó, haciendo que su vida evolucionara hacia una forma de vida vasta y desconocida. Su cuerpo de repente se hizo más alto. Había revelado completamente su verdadera forma. Un sinfín de elementos lo envolvieron, revelando su verdadera forma. Auge. Era como si el verdadero cuerpo de Pangu hubiera descendido. Una mujer ilusoria y translúcida de 7 colores se paró en el suelo y creció lentamente. Una energía infinita se extendió hacia el cielo, atravesando capas de nubes y niebla, alcanzando una altura de miles de metros. Todos los seres vivos del continente levantaron la cabeza y continuaron orando con devoción. Cerca de allí, los residentes de la ciudad vieron esta escena en el cielo y gritaron ferozmente. ¡Ah! Un milagro, los dioses han venido. Milagro divino, las oraciones de todos los seres vivientes, revelan tu verdadero cuerpo. Algunas personas se sorprendieron. Hermana sin nombre, en realidad eres un ser elemental especial, poderoso y misterioso. ¿Y este atuendo es? Hiji detuvo su motocicleta en la carretera, se quitó el casco y miró hacia arriba. Su rostro se llenó de sorpresa. ¿A quién exactamente me llevé? Ella miró hacia el cielo. Esta fue una escena impactante que nunca había imaginado en su vida. Ella realmente no podía creerlo. 792 capítulo 802. Buscándolo cientos y miles de veces. La fe era el tiempo de adoración. Sin embargo, a los ojos de las masas, los asistentes de la luna eran los sirvientes que seguían a Ji. Eran como el primer arcángel que se sentó, y la estatua de la diosa de la luna Ji siempre había sido seguida por sirvientes. Aunque el incienso estaba concentrado en Ji, naturalmente se acumuló en los asistentes detrás de él. Además, Shuzi había transferido todo el incienso y la fe que había recibido a la sirvienta. ¿Qué tipo de creación creará el incienso de un sistema solar real? Shuzi miró hacia el cielo. Para él, esto era solo una cuestión de conveniencia. Ciudad de Ping. Era la tercera ciudad más grande después de la capital.
Estaba ubicada junto al mar y tenía la reputación de ser la ciudad mágica del mar en el estado medio. Tecnología, trascendencia e innumerables empresas gigantes internacionales reunidas en una ciudad mundial de superclase. Ese es un dios verdadero. Como se esperaba. El proyecto interestelar de convergencia, los materiales acumulados por las civilizaciones de los planetas principales, la creación épica y onírica del universo, en realidad reunió las llamas de Jos y cayó sobre el cuerpo de Dios. Rápido, ve a verlo. La ubicación de la sirvienta del dios Ji y del antiguo dios de la luna también debe estar cerca de esa tierra. En ese momento, toda la ciudad estaba en un estado de conmoción y alegría. Vehículos de energía avanzada llegaron desde todas direcciones y corrieron hacia esa figura. Este era un gigante elemental que se alzaba sobre el suelo. Todo su cuerpo parecía estar hecho de cristales de ensueño de 5 colores. Era muy claro, como si un gran dios hubiera descendido del cielo. Nunca habían estado tan nerviosos como hoy. Fue un milagro sin precedentes. Fue el dios quien creó la luna y dio la civilización. Era una fuerza poderosa que trascendía el mundo mortal y estaba por encima del planeta. Esta es la estación de televisión local del Canal 2 de Pingchen. Soy el reportero Li Wei. Detrás de nosotros podemos ver un milagro que nunca antes había ocurrido. ¿Es una bendición de la temporada del dios de la luna? ¡No! Esto en sí mismo es el descenso de Ji al mundo mortal. Una hermosa reportera de figura esbelta le gritaba a la cámara. Detrás de ella había un dios elemental gigante que estaba orgulloso del cielo. Cuando nuestro planeta todavía estaba en cultivo de tala y quema y los pueblos primitivos vivían en la era de las cavernas, estábamos mirando el monumento de piedra en el cielo, el origen de la civilización que orbitaba nuestro planeta. Hoy finalmente nos enfrentaremos, rugió el presentador, este es un momento histórico. Auge. La atmósfera de todo el planeta temblaba. En este momento, era como si todas las llamas de Jos hubieran encontrado su objetivo, y el interminable río fluyera hacia atrás. Todas las llamas Jos de toda la galaxia atravesaron los rayos de luz en el cielo y surgieron. Un largo arco iris de los colores del arco iris atravesó el cielo y lo tiñó de 5 colores. Auge. 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 Anuncios de Put Future. La enorme vía láctea de la fe en realidad estaba expandiendo su forma elemental. La energía transparente de la fe en realidad formó una especie de enredo con su cuerpo energético elemental. La fe era energía y el cuerpo elemental era energía. De hecho, los dos formaron una reacción química especial. La energía de la fe formó la energía de su elemento y se convirtió en 7 colores. Nunca antes ha habido una criatura elemental. Tiene 7 colores, el elemento sol es rojo y dorado, el elemento fuego es rojo, el elemento agua es azul, el elemento eléctrico es platino, esta es una criatura elemental que supera los 4 elementos. Ji estaba completamente sorprendido. Había estudiado budismo, taoísmo y naturaleza. También había estudiado las 4 razas elementales que representaban al dios gigante y gobernaban el sistema fluvial, pero nunca había visto una vida elemental tan única. Auge. El tamaño del cielo continuó expandiéndose y pronto alcanzó una 20ª parte del tamaño de la provincia central. Este era el tamaño del dios del sol, Asa, que había atacado a todo el planeta en aquel entonces. Sin embargo, esto estaba lejos de serlo. Su cuerpo continuó creciendo cada vez más. ¿Qué tamaño tenían las ofrendas de incienso de todo un sistema solar? Un simple planeta Hyuzhou solo proporcionó una pequeña parte. En este momento, había crecido completamente hasta alcanzar el tamaño de un continente. Atravesó la atmósfera y su largo cabello negro revoloteó en el vacío del universo. Era como una pelota de baloncesto colocada sobre una muñeca del tamaño de una mano. Auge. 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 Este gigante estaba envuelto en una luz divina de 5 colores. Cuando bajó la cabeza, pudo ver la mitad de todo el planeta. Este es el siervo de un dios verdadero. Al ver esto, todos los seres vivos de los continentes miraron hacia arriba al mismo tiempo. Innumerables personas quedaron estupefactas. El planeta entero era como una cancha de baloncesto circular. El gigante elemental podría alcanzar su límite con unos pocos pasos casuales. La capital. Esta era la capital de Zhongzhou, el centro de poder del mundo. En el Capitolio, en un lujoso y antiguo templo del viento, había muchos concejales vestidos con túnicas lunares negras en el salón. La noticia llegó rápidamente. ¿Apareció un dios gigante? ¿Sirviente de la luna? Se sospecha que ha revelado su verdadero yo en el mundo humano durante la temporada de adoración. Ji-Shan escuchó el informe. Caminó hacia adelante y no pudo evitar mirar hacia arriba. Era una figura enorme y majestuosa.
Una cifra así fue suficiente para hacer suspirar de admiración a innumerables personas. XT. Anuncios de Put Future. Finalmente apareció. Como miembro de alto nivel del consejo, Yuan Qinghua no pudo evitar respirar profundamente. Aunque Ishan nunca había admitido su identidad como transmigrador, Yuan Qinghua todavía tenía dudas y supuso que todavía se estaba escondiendo. Incluso Lily, que estaba a su lado, era sospechoso. Pero en este momento, su atención, naturalmente, no estaba en esto. Este es un momento histórico. La otra parte es la misteriosa existencia detrás de la creación de la civilización en el sistema solar. ¿Finalmente lo hemos encontrado? Respiró hondo y silenciosamente se conectó a Internet para publicar. Choque. Finalmente hemos captado la existencia antigua y misteriosa. Seguía siendo el mismo estilo familiar de publicación, pero tan pronto como terminó de hablar, todo el foro estaba alborotado, como si finalmente se hubiera realizado un plan. Nuestro plan, buscarlo entre la multitud, ¿ha tenido finalmente éxito? Innumerables personas comenzaron a discutir. Habían diseñado el conjunto de constelaciones de llamas de Jos no solo para reunir fe y crear un nivel de corriente madre que pudiera distorsionar el orden natural, sino también para reunir a Ji y las sirvientas. Después de todo, el conjunto de constelaciones de llamas de Jos se construyó instantáneamente, y la energía de las llamas de Jos definitivamente fluiría hacia el dios de la luna oculto, Ji. El coste de semejante búsqueda parecía aterrador. Era demasiado exagerado construir un mapa completo de galaxias, pero de hecho era un plan factible. Por lo que parece, no somos más débiles que el aislado señor de la prefectura de la montaña en términos de búsqueda. Ya imaginando la escena, el rostro de Gigi se llenó de confusión. Estoy viajando de incógnito y todavía puedes encontrarme aquí. El soberano oficial de Samsara de al lado. Está bien. Es tu primera vez. Cabeza de perro. Jajaja, la primera vez puede resultar un poco confuso, pero te acostumbrarás en el futuro. El grupo de personas tuvo mucho drama y siguió hablando. Escribió con aire de suficiencia. Después de todo, el plan había tenido éxito. Esta fue una idea muy audaz e imaginativa. De lo contrario, ¿cómo podría haberlo encontrado? Fue un milagro. Naturalmente, valía la pena emocionarse y celebrarlo. Estaban llenos de una sensación de logro. Sin embargo, a pesar de que estaban bromeando, sus expresiones seguían siendo muy serias. Esto significaba que había sucedido algo terrible. ¿Cuál era la otra parte? Él fue quien destruyó la antigua civilización mitológica de Huaxia. Un enemigo aterrador. El oponente del dios antiguo. El dios antiguo actual estaba a punto de caer en un sueño profundo y estaba ansioso por encontrar un heredero para evitar que la otra parte aprovechara la oportunidad para atacar. Este tipo de persona seguramente sacudiría el mundo. Había encontrado el rastro frente a él, pero le era imposible no alarmarse. Este fue un gran paso adelante. Para todo el universo, fue suficiente para causar mucha conmoción y reacciones en cadena. Finalmente te hemos atrapado. Ahora, ¿realmente tengo que enfrentarme a este aterrador enemigo? ¿Pudiste vislumbrar su verdadero y misterioso rostro? Yuan Qinghua respiró hondo y miró a todo el consejo de representantes. Ella ya había comenzado a actuar. 793 El gran sueño de la civilización. Por otro lado, los representantes discutían locamente. La doncella del dios de la luna Ji ha revelado su verdadera forma después de absorber la fe. ¿Este ser es en realidad una forma de vida en forma de energía? Con eso, dios de la luna Ji, también debería ser una forma de vida gigante en forma de energía. Los 4 elementos pueden ser los más cercanos a la estructura de un dios. ¡No! Un vidente lunar experto replicó de inmediato. Nuestra estructura y forma biológica son las más cercanas a la forma de Dios. No olvides que la forma de un Dios que desciende al mundo mortal es nuestra forma humana. Las dos partes comenzaron a pelear intensamente. Esto equivalía a la pregunta de quiénes eran los ortodoxos y los ortodoxos. Entonces, ¿es posible que Dios, tanto en forma humana como en forma elemental, divida su propio linaje, dando así nacimiento a las 4 formas de vida elementales, así como a nosotros, formas de vida de carne y hueso? Falacia. Alguien respondió en voz alta. ¿Cómo podría un Dios tener 2 formas, elemental y de carne? ¿Es realmente una falacia? De repente, un viejo astrólogo lunar de pelo blanco pareció haber pensado en algo y dijo con voz temblorosa. Debes saber que esas criaturas medio elementales están compuestas principalmente de energía elemental, pero su núcleo es un corazón hecho de carne y hueso.
Sangre, si fue llamado el corazón de los elementos, entonces el dios, es posible que sea un corazón con forma humana hecho de carne y sangre, y después de revelar su verdadera forma, sea esa enorme criatura elemental. Tan pronto como dijo esto, todos se sorprendieron. De hecho, era posible. Un corazón con forma humana. El manto energético. Esto explicaba perfectamente el linaje de los dioses. Era cierto que los dioses eran criaturas elementales súper grandes, pero por lo general retraían su energía y revelaban corazones elementales con forma humana. Esto explicaba perfectamente la teoría del linaje. Las formas de vida en su sistema fluvial realmente se dividieron en dos cuerpos, convirtiéndose en criaturas de 4 elementos y criaturas de carne y hueso. A su lado, Yuan Qinghua también se sorprendió. Al escuchar sus palabras, susurró en estado de shock. Ahora que lo pienso, parece que el sistema de cultivo y la forma de vida del enemigo ya han revelado algunos rincones. Ji, que estaba luchando contra los dioses antiguos, era una enorme existencia semielemental de nivel 9. Ji era solo un nombre. Era un término utilizado por los nativos de la civilización de este mundo. Yuan Qinghua no pensó que ese fuera el nombre real. Después de todo, una gran existencia de nivel 9 era suficiente para gobernar un mundo. En cada civilización tenían nombres diferentes. Anuncios de Put Future. Las diosas de la luna, Ji. En ese momento, Ji Shan vestía una túnica de dragón negro en el pasillo. Sus ojos eran dignos mientras respiraba profundamente. Quedó inexplicablemente conmocionado por el milagro en el cielo. Escuchó la discusión de los representantes a continuación. De repente no supo qué tipo de estado de ánimo debería utilizar para afrontar esta antigua y misteriosa existencia. Él era el único que había experimentado toda la longitud de una civilización y sabía más claramente lo que significaba la estela del dios de la luna del cielo para todo el planeta e incluso para el sistema fluvial. Solo habían pasado 500 años. Fue él quien dio la civilización. Incluso era posible que hubiera dado vida a todo el planeta, y todos tuvieran la sangre de este dios. Fue una existencia indescriptible y magnífica. Según la descripción de Lily, era probable que fuera un señor supremo del universo de 9º nivel. Para una existencia tan grande, no valía la pena mencionar un planeta o incluso una civilización de bajo nivel en una galaxia. Sin embargo, en ese momento, interfirieron y construyeron un antiguo monumento para rodear el espacio de la galaxia, ayudando a los nativos del planeta a desarrollarse de la nada. Parecía ser un gran regalo de la civilización. Al mismo tiempo, también era un gran desconocido. Sabía que ningún otorgamiento llegaba sin una razón. Debe haber una razón y un objetivo. ¿Quieres ir?, preguntó Lily. Me voy, pero no por otra cosa, sino por las dudas de una civilización. Ji Shan guardó silencio por un momento. Dijo. Si la civilización de un planeta se desarrolla naturalmente, ¿en qué crees que se desarrollará en tan solo 500 años? Lily quedó atónita. Naturalmente, había leído la historia. Incluso aquellos que nunca habían leído historia lo sabían. De hecho, Ji Shan había estado muy interesado en ello en aquel entonces, por lo que le había contado sobre el desarrollo de la civilización de la Tierra y cuánto tiempo había tardado. Pasó tanto tiempo que Ishan permaneció completamente en silencio. La sociedad primitiva tiene la acumulación más larga. Después de 500 años de desarrollo, sigue siendo una sociedad primitiva. Lily dio exactamente la misma respuesta. Ji Shan no habló. Se quitó su hermosa túnica de dragón y se puso un áspero y antiguo cilicio, zapatos de paja y un sombrero de paja de bambú. Una vez más, pensó en su hombre primitivo tribal más antiguo. Era como si recordara su época más primitiva como cavernícola. Luchó con las bestias salvajes, salió de la cueva y gradualmente llevó a la gente a vivir en nidos de árboles. Ya estoy de vuelta. Miró su ropa y salió del palacio. En el complejo de villas en las afueras de Pingcheng. Shuzi se paró debajo de un gran árbol en el patio, miró al cielo y dijo en voz baja. La reacción del sirviente ha superado mis expectativas. La fe de un sistema solar es tan vasta que ha superado mis expectativas. Con una cantidad tan grande de fe, no son solo los seres sintientes quienes le dieron sabiduría basada en sus propias impresiones, convirtiéndola en un verdadero dios del incienso. Al mismo tiempo, también hay un cambio especial en la forma. El cuerpo energético de las llamas Jos en realidad está enredado con las criaturas de energía elemental, formará una nueva mutación elemental. Una criatura en forma de energía mezclada con la energía de la fe. Quizás pueda llamarlo el quinto elemento. Anuncios de Put Future. Shuzi estaba sopesando sus opciones. Lo que tenía frente a él también era una especie de experimento.
También desconocía mucho la situación que tenía delante. Después de todo, un cuerpo tan enorme, aunque tenía la forma de una niebla nebulosa que esparcía energía y no estaba condensada en absoluto, como un miraje, todavía era demasiado grande. Es ridículamente grande y excede el tamaño de una criatura ordinaria de 4 elementos. De hecho, va a crecer infinitamente. Shuzi murmuró para sí mismo mientras pensaba en ello. ¿Es esta la ventaja de la misteriosa estructura del arte de 9 revoluciones, el mecanismo de expansión física? Después de todo, el cuerpo real de Pangu del arte misterioso de las 9 revoluciones puede, en teoría, crecer infinitamente siempre que haya suficiente energía. Sin embargo, uno de ellos amplió el tamaño de su cuerpo con carne y sangre. Una era expandir el cuerpo con energía. Todavía tengo que estudiarlo. Tal vez la energía de la fe fusionada con su cuerpo energético sea la razón por la que puede superar el límite del tamaño de su cuerpo. Shuzi se rió tranquilamente. Un hombre primitivo vestido de cuero salió repentinamente del pasillo sombreado de la villa. Sus ojos eran profundos y llenos de sabiduría. Una vez fue el sabio de una tribu primitiva, guiando a la gente de esa época a descubrir el fuego, descubrir los pastos, cultivar la tierra e incluso caminar hacia la civilización de las ciudades-estado. Toque, 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 toque. Avanzó paso a paso sobre las losas de piedra como si estuviera midiendo el progreso de la época. Él murmuró. Cuando vi por primera vez la estela del dios de la luna, supe que era el milagro más maravilloso del mundo. Las inscripciones en la estela contenían las leyes del mundo, por lo que debe haber sido creada por una gran existencia antigua. Definitivamente llevaría a toda la civilización humana por el camino correcto, así que llevé a un grupo de personas a observar el clima. Sin embargo, en realidad, no fue tan bueno, porque estaba mucho más allá de mi imaginación. Alguien me dijo una vez que la civilización humana en su planeta ha florecido durante unos 200.000 años, y que solo los últimos 4.000 años son significativos. Los ministros detrás de él estaban todos conmocionados. Era difícil imaginar cuánto había durado el desarrollo de la civilización de un planeta durante un período de tiempo tan largo. Era simplemente desesperante. No puedo creerlo. Pregúnteles qué está haciendo el 200.000. En ese planeta, se escondieron en cuevas y comieron carne y sangre crudas. Nunca encontraron ningún fuego y no tenían idioma. Tenían miedo a la naturaleza, a la noche, a los mosquitos, a mirar el sol en el cielo, a pensar por qué salían y por qué brillaba la luna. A su lado, Yuan Qingwa se sorprendió. Esto se refería claramente a su tierra. Los demás miembros del consejo y ministros estaban todos incrédulos. Sí, y nosotros, de conocer el sol, el universo y las leyes del mundo, solo me llevó 500 años. La mirada de He-Shan ardía como si hubiera una llama furiosa ardiendo en ella. Miró al misterioso joven que tenía delante y dijo, la magnificencia de ese monumento de piedra es algo que solo yo personalmente puedo impulsar la civilización hacia la agricultura, las tribus, las ciudades-estado, el vapor, lo moderno, el universo, lo extraordinario e incluso toda la ingeniería galáctica. Solo entonces supo su verdadero significado. Es como un milagro del mundo cuando comparamos nuestras opiniones. Entendimos la verdad del universo hace mucho, mucho tiempo y tomamos el camino correcto. ¿Está nuestra civilización fabricada? Se desarrolló tan rápido que parecía un gran sueño. Quizás fue realmente un gran sueño. ¿Y no lo sabemos? He-Shan miró al misterioso joven en el patio. Seguía mirando la enorme y magnífica figura en el cielo, como si estuviera calculando algo. Entonces, cuando los 500 años son solo un sueño ficticio, y todos somos personas que somos como sueños y burbujas, y en realidad existimos aquí, ¿qué significamos para ustedes? El dios que creó nuestra civilización, la misteriosa y antigua diosa de la luna, Ji. 794 El dios que ríe. La voz de He-Shan era alta y clara, llena de emoción y un poco de ira que ni siquiera él mismo podía detectar. Desde que obtuvo la información de Lily, calculó toda la civilización y la comparó con el resto. Solo entonces se dio cuenta de lo aterrador que era. Estaba agradecido a la estela del dios de la luna, pero también sentía como si estuviera siendo manipulado por una mano oscura. Para una persona orgullosa como él, esto era algo absolutamente inaceptable. He-Shan, ¿qué quieres decir? Shuzi se dio vuelta. Solo entonces todos vieron la figura debajo del árbol. El mundo entero se había estado preguntando cómo era la antigua temporada del dios de la luna. Algunas personas supusieron que era muy antiguo y tenía el pelo blanco. Algunas personas adivinaron que era tan poderoso como el mar y majestuoso. Algunas personas supusieron que ni siquiera tenía forma humana y que podría ser algún tipo de criatura especial e indescriptible.
Pero nadie lo había pensado. Ji parecía tan joven, como si tuviera 16 o 17 años. Tenía rasgos delicados y su piel era blanca como la leche. El chico lindo de la biblioteca estaba debajo del árbol, emitiendo una sensación gentil y de buen comportamiento. No había ningún aura a su alrededor y era difícil incluso notar su existencia. Los corazones de innumerables personas estaban zumbando. ¿Es tan joven? La antigua y vasta existencia que creó todo el sistema solar, la civilización del sistema solar, ¿es realmente así? Ni siquiera tienes porte de tirano. Es como si fueras débil y te pudieran intimidar en cualquier momento. Nadie dijo una palabra. Nadie esperaba que pareciera un hombre tan joven. Quizás este dios antiguo había sido indescriptible durante mucho tiempo, y la supuesta apariencia era solo una miríada de cambios. ¿Qué quiero preguntar? Ante la pregunta de Dios, Hishan guardó silencio por un momento. No pudo evitar expresar las dudas que había reprimido durante muchos años. Nuestra civilización siempre ha sido manipulada. Desde el monumento al dios de la luna hasta el presente, incluso la llamada formación de incienso y el sistema de corriente madre del universo están dentro de sus expectativas. Estas preguntas lo mantuvieron despierto toda la noche. Al principio, no sabía lo que significaba el árbol de la luna en la estela del dios de la luna, y pensé que era un patrón lunar formado por una gran cantidad de conocimiento, así que lo grabé en mi túnica lunar y lo convertí en un patrón. Fue solo cuando escuchó sobre el sistema de la corriente madre y vio el árbol de laurel del universo que supo, el conocimiento infinito que nos fue dado finalmente se ha reunido en un gran árbol. Este árbol es el sistema de corriente madre. Todos los funcionarios quedaron impactados. Al pensarlo detenidamente, finalmente entendió el aterrador significado detrás de esto. El árbol de laurel en la luna fue el camino definitivo formado por la acumulación de innumerables conocimientos, y casualmente estaban en este camino. El sistema de corriente madre que habían deducido, el árbol de la rosa de la luna del universo, ya estaba dentro de las expectativas del dios de la luna Ji. Entonces así es como es. ¿Crees que soy yo quien controla todo? Anuncios de Put Future. Al escuchar esto, la voz de Ji fue inesperadamente gentil, como si realmente fuera un joven erudito débil y gentil. De hecho, el camino fue pavimentado por mí. Me preguntaste, ¿qué eres? ¿Es eso importante? Para ti, lo que eres es quizás lo más importante. Ji-Shan respiró hondo. Así es, puede que no sea importante lo que los seres vivos como él significaban para los dioses. ¿Y qué significó para sí mismo? ¿Por qué vivió? Eso fue lo más importante. Sintió que estaba un poco obsesionado. Si realmente quieres decir que eres como hormigas para mí. O quizás un juguete interesante. O incluso un juego de inspiración repentina. Shuzi bajó la cabeza y miró el árbol verde. Era un nido de hormigas negras que se movían de un lado a otro, arrastrándose por el suelo negro y húmedo. Dijeron en voz baja. Ellos son muy similares a ti. Auge. La mente de todos explotó de repente. ¿Entonces crees que te amaré? ¿Dios ama a todos los seres vivos? Te di la vida, así que tengo que protegerte. Shuzi volvió a sentarse lentamente en la silla debajo del exuberante árbol verde. Sostenía un grueso libro negro en la mano y lo hojeó lentamente. Eso es realmente ridículo. Crujido. Una brisa fresca pasó. Si tuvieras una vida larga, ¿cuidarías pacientemente un hormiguero que se puede ver por todas partes? En el aire, solo se podía escuchar el crujido de las páginas al pasar. El joven gentil y elegante leía sin levantar la cabeza. Los niveles de vida no son los mismos. Para ti, soy una criatura 2 dimensiones más alta que tú. No piensen demasiado en ustedes, muchachos. La voz de Ji era despreocupada. Pobres hormigas. Solo necesitan preocuparse por para qué viven. Solo necesitan luchar por la supremacía en este hormiguero y convertirse en hormigas fuertes. No tienen por qué mirar siempre al cielo con melancolía y preocuparse por sí mismos. ¿Qué significado tiene para aquellos seres vivos de una dimensión superior? En cuanto a los seres de dimensiones superiores, ¿por qué deberías tener miedo de si son buenos o malos contigo? ¿Sobre ascuas? Porque destruirte no tiene nada que ver contigo. Es ridículo. Ji-Shan de repente se rió entre dientes. Simplemente estoy pensando demasiado. De repente comprendió ese sentimiento. Sí, lo era. Era su estado de ánimo. Estas 2 palabras fueron suficientes para explicarlo todo. Los había estado esperando aquí simplemente por su estado de ánimo. Si no esperaba aquí, sería solo por su estado de ánimo. Anuncios de Put Future. Incluso podrían partir directamente y no regresar nunca, para no volver jamás al sistema solar. También fue por su estado de ánimo.
Cuando llegara ese momento, toda la civilización estaría confundida y confundida, incapaz de encontrar a su Dios. Eso sería ridículo. Eso fue porque Dios nunca se había preocupado realmente por ellos, al igual que a ellos nunca se habían preocupado por las hormigas que caminaban sobre el suelo. XT. Fue solo un impulso repentino. Eso fue todo. Yuan Qinghua también se sorprendió. Esta era la actitud que debería tener un Señor Supremo del Universo, un gran creador de Dao que trascendió las leyes del universo. Ahora tenemos otra información. Inteligencia número 1. El enemigo que destruyó la antigua civilización mitológica china, Ji, es una criatura semielemental súper grande. Es probable que el tamaño de su cuerpo sea comparable al de un planeta o incluso más grande. Inteligencia número 2. Ji es un ser elemental, así que me temo que la civilización en la que se encuentra también es la civilización de la corriente madre. En otras palabras, la corriente madre que estamos creando ahora es la nueva corriente madre, pero no es la única. Yuan Qinghua sintió que desde esta civilización atrasada del sistema solar, podía ver más o menos la estructura general del mundo trascendente del enemigo, las características de las criaturas y el camino de la civilización. Estos dos eran los indicadores más importantes y ahora los había encontrado por completo. Entonces, ¿hay algo más que quieras preguntar? El joven Ji tenía una expresión gentil y afable en su rostro, aunque sus palabras estaban lejos de eso. Entonces, ¿puedo superarte? La mirada de Ji Shan era ardiente. Auge. El mundo entero guardó silencio. Innumerables ministros estaban aterrorizados y horrorizados. ¿Qué tipo de palabras traidoras fueron estas? Enojar a estas grandes existencias de la dimensión superior y destruirlas no sería más difícil que destruir un hormiguero. ¡No! Ji, que parecía un adolescente, de repente se echó a reír. Su risa fue muy clara. He oído un dicho de cierta civilización. Cuando los humanos hablan, Dios se reirá, así es, todos tienen la oportunidad de superarme, y tú también. No te preocupes demasiado. No te destruiré. Mirar. El joven Ji bajó la cabeza y miró las hormigas debajo del gran árbol. No importa cuán ridícula e impotente sea la lógica de las hormigas, no es suficiente para enojar a los humanos. En cambio, tendrán cuidado porque si no pueden evitar reírse, su hogar quedará impresionado, a lo sumo, me cansaré de reír y me aburriré, así que dejaré esas ridículas hormigas. Tan débil que ni siquiera tenía las calificaciones para causar ira. Algunas personas sintieron amargura en sus corazones y estaban a punto de colapsar. Así es, muchas cosas estarían mejor si vivieran en el presente, vivieran para sí mismas y esperaran con ansias la gran existencia del universo de alta dimensión. Simplemente estaba pidiendo humillación. Ji Shan escuchó en silencio con una expresión seria. Realmente se había dado cuenta de la crueldad de la realidad y de lo débil que era. Tuvo que afrontar su impotencia. Nadie de la dimensión superior elegiría ayudarlo. Una persona ridícula como él solo haría reír a los demás. Sin embargo, todos ustedes tienen la oportunidad de superarme. Ya te lo he dado. Ji finalmente sonrió. Cerró lentamente el libro debajo del árbol. Porque voy a morir de viejo, por eso creé este mundo. Tan pronto como salieron estas palabras, el cielo se cayó y la tierra se partió. En ese momento, era como si un peso incomparablemente pesado se hubiera estrellado por completo en sus corazones. Mucha gente sintió como si el cielo se hubiera derrumbado y estaban incrédulos. 795 El agotamiento de la corriente madre y una nueva era. Porque estaba a punto de morir de viejo. Esta frase fue estremecedora y explotó en los corazones de todos. Esta gran existencia del universo que había existido desde la antigüedad y le había dado a esta civilización en el sistema solar, un taoísta que había superado el nivel 8 de dioses y podía distorsionar las reglas del universo, en realidad había muerto de vejez. ¿Cómo murió? Ji Shan no pudo evitar preguntar. Ji Shan también era un buscador de Dao de una civilización y se sentía extremadamente triste. El hecho de que una existencia tan grande en el universo cayera algún día lo hizo sentir aún más deprimido que el golpe que acababa de sufrir. Distorsionar las reglas no es cambiarlas. Ji Wan se sentó en la silla y se dio la vuelta. Miró el gran árbol verde y dijo en voz baja, como si estuviera hablando solo. Al igual que este árbol, la vida es una línea recta. Desde el nacimiento hasta la muerte es el proceso. La vida es su comienzo y la muerte es su fin. Puedes torcer su longitud, pero el proceso no puede cambiar el principio y el final. Al igual que quieres distorsionar la luz, solo puedes distorsionar su velocidad, pero no puedes cambiar o borrar completamente su existencia. Ji Yi tenía la apariencia de un adolescente con un rostro cálido y alegre.
Estaba leyendo bajo el árbol, tan hermoso como un personaje de cuento de hadas. Era como un joven que estudia bajo una vaca debajo de un árbol, con una madre llamándolo a casa en cualquier momento. Cuando tu nivel sea lo suficientemente alto, descubrirás la conciencia. Mi corazón es el mundo, y será el camino hacia el nivel superior. Sin embargo, eso es todo. No importa cuán grande sea una forma de vida de una dimensión superior, no puede cambiar las reglas subyacentes del universo antiguo. Ante la vida y la muerte, somos iguales. Entonces, un pensamiento increíble apareció de repente en la mente de Hishan mientras murmuraba en su corazón. Entonces, estoy a punto de morir de vejez. ¿Podría el linaje eterno que apareció en este mundo ser una forma de salvarme? Lily, que estaba a su lado, estaba aún más horrorizado. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba al joven llamado Ji con una expresión complicada. Era como si estuviera mirando un recuerdo confuso de ayer. Esta aterradora existencia de noveno rango apareció en un hospital en la Tierra en ese entonces y lo trajo a esta galaxia. Él era el verdadero instigador, el cerebro detrás de escena. ¿Qué significó esto? Un señor supremo del universo tan aterrador realmente conocía las coordenadas de la Tierra. Es demasiado aterrador. Él murmuró. Era como si hubiera visto al cerebro detrás de escena, escondido en la niebla. El enemigo había estado muy cerca de ellos durante mucho tiempo, pero no tenían idea. Anuncios de Put Future. En ese momento, Lily siempre se había preguntado por qué había transmigrado. ¿Cuál fue el motivo de su transmigración? XT. No fue hasta hoy que pensó en el motivo. Porque estaba a punto de morir. Así es, Hikai había comenzado a investigar el linaje de la inmortalidad. Él mismo había llegado a esta tierra y había permitido que el Tinder de la inmortalidad se extendiera en este sitio de prueba de Galaxy que había creado. Estaba investigando una forma de sobrevivir. ¿Es por la sangre de la vida eterna? Hishan también perdió la voz mientras miraba al joven soleado frente a él. Aunque esta tierra fue creada debido a mi estado de ánimo, todavía tiene un objetivo adicional: quiero convertir este sistema fluvial en una civilización que estudie el linaje de la vida eterna, y luego. Todos nos abrimos por esto. Todos los ministros, el líder del planeta Hyuzhou y el rostro del rey de Zouzhou cambiaron dramáticamente. Solo ahora se dieron cuenta de que la sangre de la inmortalidad parecía ser algo extremadamente extraordinario. No había comparación antes de su civilización. Anteriormente, solo había pensado que la sangre de la vida eterna era un tesoro relativamente precioso, pero ahora que incluso una existencia tan grande había muerto de vejez, se podía imaginar que la sangre de la vida eterna era extremadamente preciosa. Incluso un ser tan grande que logró el Dao y que trascendió las leyes del universo babearía por él. Sin embargo, surgió otra pregunta. En el pasado, Yue Senji no tenía el linaje de la vida eterna, y todavía no lo tenía ahora, porque estaba a punto de morir de vejez. Entonces, ¿de dónde salió el incomparablemente precioso linaje inmortal que de repente obtuvo ante su de dónde viene la muerte? Los nativos no podían entender. Solo Yuan Qinghua y Lily sabían la terrible verdad. Fue el botín de guerra de una batalla que sacudió al mundo. Así, utilizaron este trofeo para crear la civilización en el sistema solar y estudiar las especies eternas. Este fue el origen y la verdad de todo. Iba a morir hace mucho, mucho tiempo. La expresión del joven era sombría. Los santos conocen su destino, y yo también. Incluso puedo ser preciso en cada minuto y cada segundo. Entonces, vagué por el vasto universo, buscando una manera de vivir para siempre. Vagué por el infinito universo vacío hasta que encontré otra civilización. A Yuan Qinghua se le puso la piel de gallina. Es una supercivilización muy especial y próspera. Sus dos grandes existencias pueden vivir para siempre. Han vivido durante cientos de miles de años. Es increíble. Esa es la vida útil de varias potencias tipo 9. Sus largos años los han hecho casi invencibles entre el reino tipo 9. Yuan Qinghua quedó completamente sorprendido. Así es. Según sus especulaciones, los dos dioses antiguos deberían ser similares a los longevos monarcas de la reencarnación. Eran invencibles en el mismo reino y podían luchar contra innumerables grandes santos del mismo reino. Fue extremadamente exagerado. Si el soberano oficial del Samsara pudiera atravesar todo el nivel 7 y el camino inmortal. Anuncios de Put Future. Entonces los dos dioses antiguos deberían ser iguales entre el nivel 9. Sin embargo, un antiguo ancestro de Waxia tan exagerado y un dios súper antiguo todavía habían sido asesinados por esta existencia. Un rango 9 ordinario no puede vivir más de 100.000 años.
Ji tiene una esperanza de vida normal de un artista marcial de nivel 9, pero solo tiene entre 80.000 y 90.000 años como máximo. Su fuerza de combate en realidad desafía el cielo. Al pensar en esto, a Yuan Qinghua se le puso la piel de gallina. Era un monstruo. Me temo que Diki. ¡No! Quizás incluso podría superar a Diki. Tal monstruo era tan poderoso que incluso si el heredero de los dioses antiguos alcanzara el rango 9, su fuerza de combate solo estaría en el nivel de un rango 9 ordinario. ¿Realmente podrían ganar? El tiempo que les quedaba era demasiado corto. Cuando el verdadero enemigo se reveló frente a ellos, cuanto más sabían, más aterrorizados se sentían. Les pedí las coordenadas del planeta eterno, y así, estalló una gran batalla. Ji-Yuan continuó narrando tranquilamente. Fue una batalla muy brutal. Teníamos algunos rangos 9 ordinarios bajo nuestro mando, pero fueron asesinados a golpes casi instantáneamente cuando desatamos nuestro poder de combate. Es realmente lamentable. Esas hormigas más fuertes probablemente alcanzarán su límite al llegar al nivel 9 en su vida. Son muy inferiores a nosotros, los grandes seres que tienen la esperanza de llegar al nivel 10. En tan solo unos años, hay poderosas civilizaciones de la corriente madre que caen casi todos los días. La corriente madre está destrozada, y los antiguos brujos y emperadores elementales en el vacío de la corriente madre han caído todos. El origen eterno de la corriente madre se ha agotado. Todos vieron una guerra mitológica trascendental en el universo a partir de estas breves frases. Fue una batalla que involucró casi todas sus fuerzas. Hay dos de ellos y solo uno de mí. Sin embargo, es obvio que solo uno de ellos puede despertar al mismo tiempo, no tengo miedo de una pelea uno a uno. El joven Ji habló. Ji-Shan estaba completamente entumecido. No pudo evitar preguntar. Esa era toda la civilización madre. Pensar que todo fue destruido solo para alargar la vida de una persona. A un lado, las expresiones de los ministros volvieron a cambiar. Habían enojado a esta antigua existencia. Anteriormente, Ji-Shan era muy racional, pero ahora parecía muy irracional. Mi vida es naturalmente más importante que la civilización. El joven miró su libro. El hormiguero se ha ido. Solo necesito hacer otro. De repente todos guardaron silencio. El adolescente Ji cerró el libro y los miró mientras continuaba. Solo queda una persona del otro lado. Él ha despertado, y no estoy dispuesto a arriesgar mi vida para luchar contra él. Parece que tengo la ventaja absoluta, pero aún puedo vivir hasta que esté en un sueño profundo y luego golpearlo hasta matarlo. De hecho, es la misma situación que esa persona. Sí, ¿qué pasa después de que matan a la otra parte? Así como todos ustedes han pensado, estoy a punto de morir de vejez, también estoy a punto de fusionarme con la sangre de la vida eterna y seguir sus pasos. También necesito un protector de Dao. El joven se levantó y miró al cielo. Todo va según mi plan. Voy a aniquilar a la otra civilización para evitar problemas futuros, pero según el plan, necesito un protector del Dao con un linaje eterno. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de todos ardían. 796 capítulo 806, esto es real. Todos miraron la temporada juvenil bajo el frondoso árbol y quedaron completamente atónitos. Había una razón para todo. La razón probablemente ya estaba clara. Aunque la temporada del dios de la luna fue tan casual como crear un hormiguero, todavía esperaba que apareciera una hormiga más fuerte en el hormiguero, o incluso se liberara. Porque si quería vivir tenía que dormir. Por lo tanto, tuvo que intentar encontrar un protector de Dao en este mundo. Sus sirvientas e incluso genios de varias generaciones podrían competir por ello. Las diosas de la luna, Ji, ¿es realmente bueno para ti revelar todos tus secretos? Ji-Shan respiró hondo porque había dicho demasiado. Incluso charló con ellos como si fuera una conversación normal. No se dio ningún aire en absoluto. Habían investigado a esta familia antes. El maestro anterior también era muy amigable e informal, y charlaba con cualquiera que pasara. Sin embargo, las personas que acababan de llegar eran como transeúntes comunes y corrientes, charlando casualmente. Incluso si se descubriera su identidad como un dios verdadero, no se dio aires. Esto les resultó muy extraño. En su opinión, después de ser descubiertos en el mundo mortal, al menos deberían mostrar la majestad y dignidad de un dios. XT. ¿Tienen los gobernantes y emperadores de nuestros planetas la misma actitud que nuestros vecinos? Ji-Shan solo sonrió amargamente. Al mismo tiempo, el mejor curso de acción sería actuar como un dios y mostrar afinidad por la gente común. Protegería a todos los seres vivos y expresaría que seleccionaría un heredero para proteger su yo dormido.
En ese momento, con tales méritos y milagros, innumerables personas definitivamente querrían hacerlo. Sin embargo, sintió que este ser increíble estaba muy orgulloso y desdeñaba mentir. ¿En qué están pensando, chicos? Al final, pensé demasiado en mí mismo. El joven Yi de repente se rió, tomó un sorbo de té y dijo a la ligera. Si siquiera le miento a una hormiga, sería demasiado lamentable. Incluso las hormigas tienen derecho a saber la verdad, aunque siempre sean ridículas. La voz del joven Yi era muy suave, pero había una extraña frialdad en su tono. Las pupilas de todos se contrajeron levemente y sus caras se volvieron verdes y blancas. Entre las personas presentes, quien no era un genio incomparable seleccionado entre los incontables miles de millones de personas en este planeta, quedaron impactados por sus arrogantes palabras. Sin embargo, no fue arrogancia, sino un hecho sangriento. Estaba exponiendo sus cicatrices de debilidad. Al mismo tiempo, no creo que tengas muchas posibilidades de trascender. Es solo un juego de interés. Simplemente estás empezando el mismo juego que la otra persona, como una apuesta. A diferencia de él, solo estoy jugando por interés. No me importa el resultado. Protector de Dao, para ser honesto, no estoy acostumbrado a esto. Después de que caí, dormí profundamente, aunque no había nadie que me protegiera. Todavía tenía un plan de respaldo. Es posible que otras existencias no puedan encontrarme, así que no reemplazaré las buenas con las malas. Todos ustedes piensan, es demasiado natural. Muy bien, puedes irte ahora. No me molestes con la lectura. Anuncios de Put Future. Ji agitó la mano y bajó la cabeza para leer un libro. Se sentó tranquilamente bajo el árbol. La expresión de Ishan cambió ligeramente y miró a su alrededor. Gracias, diosa de la luna, por responder las preguntas de los mortales de esta tierra. Se inclinó lentamente. Ji no respondió. Esta antigua existencia parecía haber trascendido un vacío desconocido en este momento. Los trató como si fueran aire y a las hormigas que se movían en el suelo como si fueran un grupo de criaturas de baja dimensión. Era como si no lo viera en absoluto. De repente, un pensamiento poderoso surgió en la mente de Ji-shan. ¿Le importaría a una persona lo que decían las hormigas bajo sus pies? A veces los miraba, pero la mayoría de las veces los ignoraba. Somos como hormigas. Al final, Ji-shan solo pudo irse rápidamente. Todos los ministros presentes, los niveles superiores del planeta Jiuzhou, estaban extremadamente horrorizados e inexplicables en este momento. ¡Walala! Una suave brisa pasó. Caminando por el sendero de piedra azul que sale del área de la villa, había exuberantes plantas verdes a ambos lados e instalaciones de fitness en la distancia. La escena de ahora parecía como si hubiera pasado toda una vida. Fue como un sueño que trascendió la realidad. Todos habían pensado en las diversas formas de hacer las cosas del Festival del Dios de la Luna, pero ninguno había pensado que sería así. Nunca pensé que nuestra civilización galáctica fuera en realidad solo un juego, un campo de prueba para la vida eterna creado por un gran Dios. No ocultó nada y nos lo dijo directamente. Porque al Señor no me importa en absoluto. Lily también se sorprendió. Se volvió de nuevo y miró al joven, que seguía leyendo tranquilamente bajo el frondoso árbol verde en el patio de la villa. Lloró y rió al mismo tiempo, sintiendo como si hubiera sufrido un duro golpe. Eso no está nada bien. Incluso ahora, según la lógica normal, no debería un dios real irse después de mostrar un milagro y desaparecer en el vacío, dejando que todos se arrodillaran y lo adoraran. Sin embargo, este ser supremo les dijo a todos que se fueran mientras él se quedaba leyendo. Realmente podía sentir que esta existencia había excedido todas sus imaginaciones anteriores. Ya sea apariencia, conversación, actitud o estilo. Como era de esperar, las novelas de fantasía son todas mentiras. Los ojos de Lily parpadearon y finalmente suspiró profundamente. Sí, ¿cómo puede una existencia tan grande en el universo preocuparse por los sentimientos de un grupo de hormigas? ¿Cómo podría actuar con dureza frente a un grupo de hormigas? ¿Todo tipo de milagros? Cuando la brecha fuera demasiado grande, esto podría ser cierto. Era como si los humanos no se mostraran frente a las hormigas. En ese caso, ¿por qué reveló su verdadero yo y se fue inmediatamente después de revelar el milagro? ¿Para mantener su dignidad a los ojos de las hormigas? ¿Seguir siendo misterioso? Fue simplemente ridículo. Todos se iban. Anuncios de Put Future. Tan pronto como salieron del vecindario, un reportero de la estación de televisión se apresuró con todo tipo de equipo de filmación para entrevistarlos. Queridos líderes, ¿cómo se siente después de tener una audiencia con el antiguo Ji? Preguntó una reportera con un cuerpo sexy.
Todo el planeta, e incluso toda la galaxia, quedó extremadamente conmocionado. Innumerables personas estaban frente al canal de televisión, esperándolo con ansias. ¿Qué dirá? Los ancianos, los niños y los jóvenes miraban la televisión y respiraban rápidamente. Esperaban con ansias la temporada del antiguo dios de la luna y qué tipo de oráculo traería a la gente de esta era. Estaba deseando que llegara. Sin embargo, ante la transmisión en vivo de todo el planeta, Hishan agitó la mano. No estaba en lo más mínimo interesado. No aceptamos ninguna entrevista en este momento. Por favor, perdónanos. Después de eso, todos se fueron. Todo lo que quedó fue un mar de reporteros, que se quedaron allí aturdidos, con el rostro en blanco. Después de que el periodista quedó atónito por un momento, era una persona ingeniosa. Inmediatamente recuperó la compostura y reveló una sonrisa profesional. Parece que los líderes del planeta han recibido las enseñanzas de Dios y han ganado mucho. Todos ellos tenían expresiones complicadas en sus rostros mientras se apresuraban a regresar para arreglar las cosas. Debes haber obtenido un legado de una civilización antigua que no es inferior a la estela del dios de la luna. Los humanos definitivamente volveremos a hacer grandes progresos. La temporada del gran dios de la luna está iluminando nuestro camino, dándonos conocimiento, guiándonos y bendiciendo a todos los seres vivos. Las palabras del presentador hicieron vitorear a todos los que estaban frente al televisor. Gracias, gran Dios. Dios está enseñando a la gente en la tierra. Deberíamos aprender a estar agradecidos. Innumerables personas celebraban y animaban en las calles, bares y en todas partes. Solo quienes estaban en el poder sabían por lo que habían pasado. El encuentro con Dios fue una conversación que fue más allá de sus pensamientos. En el camino de regreso, tenían expresiones complicadas. ¿Cómo podríamos aplicar nuestra lógica a ese tipo de existencia? ¿Cómo podríamos usar nuestro pensamiento ridículo para medir esa existencia tan grande e indescriptible? En realidad somos un montón de hormigas ridículas. De hecho, intentamos especular sobre los cielos altos y poderosos con nuestra propia voluntad. Dijo un poderoso y verdadero patriarca de la secta Chupasangre. Su expresión era complicada y solitaria. Cómico. Somos una broma. Todos a su alrededor estaban extremadamente amargados y autocríticos, sintiendo que su orgullo había sido destrozado. Lily miró a estas personas y no dijo nada. De repente recordó una frase. La debilidad y la ignorancia no son obstáculos para la supervivencia. La arrogancia lo es. Ahora, finalmente se dieron cuenta de lo patéticas que eran su ignorancia y debilidad. Quizás fue algo bueno. Lily sonrió amargamente. Había estado en este mundo durante muchos años. Después de todo, él ya se había integrado a esta tierra. Recordó las palabras de esta existencia hace un momento. He oído un dicho de cierta civilización. Cuando los humanos hablan, Dios ríe, así es, todos tienen la oportunidad de superarme, y tú también. No te preocupes demasiado. No te destruiré. Mirar. No importa cuán ridícula o impotente sea la lógica de las hormigas, no es suficiente para enojar a los humanos. En cambio, tendrán cuidado porque si no pueden evitar reírse, su hogar quedará impresionado, a lo sumo, me cansaré de reír y me aburriré, así que dejaré esas ridículas hormigas. Lily avanzó y miró hacia el cielo, donde las estrellas estaban esparcidas y la luna llena dorada brillaba. Había entendido completamente muchas cosas. Las diosas de la luna, la afabilidad que no parece darse aires es la mayor arrogancia.